Hasta luego, hermana. Buenos días. Buenos días, hermanos, hermanas. Nuevamente estamos aquí en este espacio de preguntas y respuestas pastorales. Nuevamente aquí en la casa de el pastor Aquino, que siempre nos hace el favor de recibirnos, y con una taza de café, pues estamos listos para un nuevo tema. Y el tema de hoy, bueno, es un poquito de seriedad, porque podría darse a cierta situación polémica. Vamos a hablar de política. Pero no se preocupen, no vamos a estar a favor o en contra, simplemente queremos dar un marco referencial para pues que la iglesia tenga una respuesta pastoral con respecto a estos tiempos de proselitismo, de candidaturas, de dimes, de diretes, de un montón de cosas. Entonces va a estar un poquito espinoso el tema, pastor. Yo creo que es un tema polémico. Sin embargo, el propósito de nuestro programa, como lo hemos definido desde el principio cuando lo comenzamos a hacer, en los episodios anteriores, en las temáticas anteriores, y en este programa, en esta edición, en esta temática, no es la excepción. Nuestro propósito es proporcionar un enfoque que tenga carácter pastoral, con fundamento bíblico, una orientación de carácter pastoral para los hermanos que estén interesados en conocerlo. No estamos tratando de proporcionar una línea política, ni una ideología, ni un compromiso con nadie, absolutamente, porque estamos totalmente en contra de esa posición. Pero sí hacer un acercamiento como pastores de la realidad política, que significa vivir un proceso electoral como en el cual nos encontramos inmersos en este momento como país. 2018 es un año clave para México. Van a haber elecciones, las elecciones que les llaman grandes, lo cual significa que estamos atravesando este proceso electoral. Ya acaba de terminar la precampaña, todo el ruido que esto significa, todos los dimes y diretes, y esto crea mucha corriente, tanto a favor como en contra, y queremos que esta respuesta, este enfoque pastoral, esta aportación que queremos dar, no sea motivo de polémica. No vamos a contestar ninguna polémica, ni vamos a entrar en ninguna discusión con nadie. Sencillamente estamos tratando de aportar un enfoque como respuesta pastoral. ¿Cuál es el énfasis de nuestro programa? Muy bien, pues vamos a hacer algunas preguntas. Algunas quizás sean muy básicas, algunas sean del dominio de muchos, y ya quizá habrán tenido una respuesta, pero pues vale la pena poder refrendarlos. Y por supuesto que volvemos a reiterar, nuestra intención no es hacer polémica, nuestra intención no es debatir, nuestra intención simplemente es aportar, y puede tomarlo quien decida que es edificante para su vida, y puede desecharlo quien considere que no es edificante para su vida. Entonces quiero comenzar con la primera pregunta, que es muy, muy sencilla quizá. Pastor, ¿es correcto o es apropiado que un cristiano participe en la política activamente? Sí, yo creo que vivimos en un país en el cual la ley permite que los ciudadanos tengan el ejercicio de ciertos derechos. Uno es el derecho de ejercer el voto, otro es el ejercicio de ser votados, la libertad o el derecho de ser votados. Yo creo que es legítimo que cristianos estén involucrados en la política. No solamente es legítimo, es valioso que como cristianos podamos aportar. Esto es importante porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. En el mismo discurso que es el Sermón del Monte, y unas palabras más adelante nada más, el Señor Jesucristo fue muy enfático cuando les dijo a los discípulos: si la justicia de ustedes no fuera superior a la justicia de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Entonces, la política es un escenario complejo, es un escenario difícil, es un escenario donde se requieren negociaciones de gran escala y honestidad, la cual no ha visto la nación, la cual el país no conoce.
Este es el problema y este es el conflicto al cual se enfrentará cualquiera que se defina como cristiano y pretenda ejercer una carrera política. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual se va a desempeñar políticamente hablando no es impoluto, no es limpio, no es un escenario transparente, ni es un escenario libre de responsabilidad ética y moral. Hay compromisos que se adquieren de grupos, hay compromisos que se adquieren con el sistema mismo, hay compromisos que se adquieren ocultamente por intereses creados. Todo esto es parte de la política y quien esté interesado en entrar en eso como cristiano debe saberlo y tiene que pensarlo. Tiene que pensarlo porque es una decisión muy importante. Más aún si quiere ser luz y sal ahí en donde está, como Jesús lo dijo. Muy bien. La siguiente pregunta, quizá ya no tanto de una forma activa, porque se entiende que pues queda a criterio de cada persona el participar de una plataforma política, pero digamos el grueso del pueblo cristiano evangélico, ¿es apropiado como cristianos hacer proselitismo a favor de un candidato sin que estemos quizá inmersos en un partido, sin que estemos de alguna forma involucrados con alguien que aspira a un puesto político? Bien, esta es una situación que particularmente en este momento se está viendo mucho, porque se ha polarizado, ya desde hace un tiempo para acá, se ha venido polarizando la cuestión política, se ha venido haciendo cada vez más tensa, se ha radicalizado y al polarizarse estamos diciendo que hay extremos muy pronunciados, muy claros, muy enfáticos, muy señalados. No los ha habido tan claramente antes como ahora. Entonces, básicamente lo que está sucediendo ahorita en el escenario político nacional es que hay una corriente cargada hacia un solo lado y todo el mundo dice, no, pues es que ya aquí y ya es tiempo y le toca, etcétera. Y otros dicen, no. Y curiosamente, vemos a pastores involucrados en esta especie de fiebre y de entusiasmo, incluso en sus publicaciones, en las redes, hablando abiertamente de su preferencia, de su afecto, de su inclinación, pues es muy respetable. Pero yo sí coincido con la idea de que ni la iglesia, la congregación local, ni el pastor, ni los ministerios o denominaciones deben asumir pronunciamientos de índole político que signifiquen influencia alguna sobre otros en el interés de acarrear o de llevar, porque no es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad tutelar del pastor y titular del pastor está ligada a la palabra. No a ideologías de este mundo ni de este tiempo. La responsabilidad y el llamado del siervo de Dios está ligada directamente a la naturaleza del ministerio que Jesucristo le dio. Ha sido llamado, ha sido ungido, le ha sido delegada una autoridad para ejercerla en un territorio que no es el político. Y todo pastor es libre de ejercer una carrera política si así lo desee, pero que no use el púlpito para eso. Que no se escude en el púlpito para eso. Y que no pretenda esgrimir la Biblia para hacer campaña en favor o en contra de. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que la palabra de Dios es muy enfática y describe puntualmente la manera en que Dios ha llamado a los suyos para ejercer un ministerio de exclusividad al servicio de Dios. Y la labor política puede ser muy respetable, pero quien se quiera involucrar en ello va a distraerse de lo suyo, tal como hicieron los apóstoles. Si alguien tiene que servir a la mesa, que lo haga, porque necesitamos que alguien se consagre a servir en la mesa. Nosotros nos vamos a consagrar a la palabra. Y quien está consagrado a la palabra debe honrar su ministerio. Entonces, yo soy de la opinión, personalmente, y respeto la opinión de mis hermanos consiervos,
pero soy de la opinión que el siervo de Dios, el pastor, el predicador, debe enfocarse en su ministerio y desde el púlpito dar una clara señal de la justicia de Dios y de lo que no se está haciendo en orden, sin que esto revele un compromiso político, partidario o ideológico con grupo, con sector o con candidato alguno. Eso es muy delicado, muy delicado. Si un pastor no logra deslindarse de esta manera con claridad, su palabra, su mensaje, su ministerio terminará siendo menospreciado. La historia nos lo ha revelado así. Esto ya pasó antes, pastor. Esto ya pasó en Honduras, ya pasó en Guatemala, acaba de pasar en Colombia, está pasando en varios países de Centro y Sudamérica, en El Salvador, presidentes de la República pretendidamente evangélicos o cristianos, y está comenzando a suceder en México con un partido pretendidamente cristiano, y lo que estamos haciendo es realmente utilizar el membrete cristiano para llevar agua a nuestro molino. Este refrán de llevar agua al molino proviene de la época en la cual los molinos eran movidos por una corriente de agua. En ocasiones de un arroyo principal se desviaba un pequeño brazo de agua que se hacía pasar por donde estaba instalada la rueda del molino, y entonces ese pequeño afluente de agua movía la rueda del molino y generaba una energía para la molienda. Llevar agua a nuestro molino significa eso, que alguien utilice una corriente principal, que es la iglesia, de donde va a tomar un afluente y lo va a desviar hacia su interés particular. Eso es lo que están haciendo muchos, y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, desde este programa Preguntas y Respuestas Pastorales, yo les digo y les advierto en el nombre del Señor: no lleven el ministerio cristiano al terreno del menosprecio, en donde no van a valorar su aportación, porque va mezclando valores y eso va a hacer que alguien menosprecie la tarea del pastor, del siervo de Dios. Y no debe de ser. Un pastor debe apreciar y honrar su ministerio y enfocarse en lo que es. Por eso nuestro interés no está en polemizar, nuestro interés está en tratar de dar un enfoque desde la Escritura misma acerca de la realidad. Cualquiera puede participar en el proselitismo político, pero que no mezcle las cosas, porque entonces incurrimos en un acto que derivará en menosprecio. Bueno, a veces se ha visto, ¿verdad?, que precisamente por estar en esta controversia política entre mismos hermanos de la iglesia, con ese celo partidista o de candidato, hasta salen mal, ¿no? Ya el cuerpo de Cristo termina dividido por causa de la política. Sí. Esto incluso sucede en algunas comunidades pequeñas, en donde, bueno, hasta entre la familia, ¿no? El padre pertenece a un partido y el hijo a otro, y bueno, eso es la locura, ¿no? No hay la cordura suficiente para poner las cosas en orden y, mira, nos vamos a sentar a comer. Aquí no somos los candidatos, aquí tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Vamos a estar en paz. O sea, aquí tú eres el pronista y yo soy plusista, y de como se llame el partido, tú y yo vamos a estar en paz, porque es la hora de estar a la mesa, y lo mismo en la mesa del Señor. Claro. Vamos a sentarnos a tomar la Santa Cena en paz. Aquí adentro de la congregación no hacemos labor y no somos políticos. Aquí somos los hermanos, somos la congregación, somos el pueblo de Dios. La supremacía y la soberanía, la gloria, la honra y el honor le corresponden a Cristo, no al protagonismo político. Yo creo que esa es la clave de todo. Sí, porque nunca falta también que hermanos, o incluso hasta el mismo candidato, me ha tocado ver, se presenta en el templo con todo y las banderas. No, y a mí me ha tocado ver que ofrecen, yo les pongo los cristales de las ventanas y de las puertas, pero déjenme hablarle a la iglesia el domingo, déjenme que yo me dirija a la congregación, déjenme entrar y repartirles a los hermanos sus despensas y sus cachuchas y sus morralitos del partido. Es la cosa más absurda que un siervo de Dios puede hacer. Todos hemos alguna vez recibido este ofrecimiento, pero yo creo que, hablando sensatamente,
el pastor debe cuidarse de no incurrir en eso, Yo recuerdo alguna ocasión me hicieron esta propuesta pastoreando una iglesia y yo decidí llevarlo al consistorio para que el consistorio tomara una decisión. Y yo recuerdo que los hermanos del consistorio estaban interpretando como que yo quería. Les dije, no, yo no estoy interesado en que esta persona venga. Yo quiero que ustedes sepan que esta persona está haciendo este ofrecimiento y quiero oír cuál es la posición de ustedes. Y la posición unánime del consistorio afortunadamente fue que no se permitiera que el candidato hiciera uso de la palabra, se presentara en el templo para... Dice, si no viene cualquier otro domingo para visitar la iglesia, que no venga para hacer proselitismo político, porque es exactamente lo mismo que hacen en cualquier comunidad del país, en cualquier colonia, en cualquier pueblo. Entonces no se debe de hacer así. Cuando termine su campaña y cuando termine su régimen, su gobierno, que venga a la congregación, será bienvenido cualquier domingo. Pero en este momento no es correcto ni es conveniente. Y les dije, hermanos, discúlpenme, pero yo ya le había dicho eso. Yo sabía que ustedes iban a tener esta decisión. Él ya sabe que no queremos que venga, no en estas circunstancias y no este momento. Uh-huh. Y fue muy, muy bueno descubrir que la posición, el enfoque de los ancianos de la iglesia era ese. A mí me pareció sensato y creo que esa sensatez debe prevalecer, hermano. Debemos saber deslindar los terrenos y no hacer mezclas que van a terminar mal. Eso no es del Señor. Entonces, quizá una pregunta que pues ya responderé a ustedes: ¿debería una iglesia recibir a un candidato un domingo cualquiera? Yo creo que no es correcto, que cualquier persona puede venir a la iglesia y va a ser bienvenida. No importa su definición política, no importa si tiene alguna aspiración, pero que no venga cuando está en campaña y que no venga cuando está en calidad de candidato y que no venga mientras es funcionario en el interés de llevar agua a su molino. Que venga cuando sea un ciudadano común y corriente y que venga en calidad de visita para que la iglesia le haga sentir, como hace sentir a todas las visitas, bienvenido, en esas condiciones y en esa calidad. Creo que eso es lo ético. Mucho menos la iglesia debiera andar aceptando compromisos y andar aceptando obsequios, donativos, ofrendas, aportaciones. Cuidado, hermano, cuidado. Ninguna iglesia necesita tanto las losetas del piso, ni los vidrios de las ventanas. Ninguna iglesia necesita tanto las bancas o los asientos realmente como para comprometer por un plato de lentejas su primogenitura. Recuerden ustedes la historia de Esaú y de Jacob. Y no tenemos por qué incurrir en esa falta. Si como pastores alguna vez lo hemos hecho, debemos reconciliar esta idea con nuestro llamado original y repudiar esta situación. No debemos incurrir en eso. Bien, quizá la pregunta sería la misma, pero ¿qué sucede cuando un miembro de la iglesia decide postularse? Y ha pasado que a veces hasta involucra a hermanos y les promete cosas y de una forma muy velada ahí va filtrándose la idea, ¿no? Sí. Yo recuerdo que había un pastor que en alguna ocasión me hizo el favor de consultarme que un anciano o un líder de su iglesia, un hombre prominente con mucha actividad en su iglesia, había sido postulado como candidato para algún puesto de elección popular, básicamente una alcaldía, creo yo, si no me equivoco, y al pastor ya le había ofrecido una cartera, no sé en qué área, asuntos religiosos o una cuestión de salud, una cuestión de prevención del delito, alguna de esas cosas en las cuales él podía darle al pastor una posición. Y yo le dije, pastor, ten cuidado porque esto te compromete, esto compromete a la iglesia, quieras o no. Ten cuidado porque puede significar un distractor para tu ministerio y puede significar un distractor para tu propio llamamiento. De pronto te vas a ver involucrado y enrolado en situaciones que te van a absorber y te van a llevar más adentro de compromisos que después te darás cuenta que no querías adquirir. Y cuando quieras salir de allí,
no se va a ver bien porque tienes el compromiso moral con el hermano y el testimonio de por medio con la iglesia. Entonces es una situación complicada y desagradable. Corta por lo sano y de ir dile al hermano, muchas gracias hermano, pero yo sigo en los zapatos porque soy zapatero. Y zapatero a tus zapatos, primera de Luis Santiago 2:8. Zapatero a tus zapatos. Así que esa es la forma más simple. Hermanos, el ministerio es celoso. El Dios que nos ha llamado es un Dios celoso, que reclama la exclusividad de nuestro servicio, nuestra entrega, y que no distraigamos nuestra atención con otro tipo de cosas. Ni siquiera la política vale la pena. Nada, ninguna otra cosa más. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué criterios debería usar cualquier persona cristiana para definir quién es mi candidato o el candidato, digamos, por el cual yo tengo o puedo ejercer mi derecho a voto? Es una pregunta muy interesante. Cada vez es más difícil mostrar simpatía por un candidato, porque los candidatos tienden a ser cada vez más plurales. Sus plataformas ideológicas tienden a ser cada vez más promiscuas, menos leales a ciertos ideales. Ya no existe la lealtad de partidos en nuestro país, en nuestra sociedad, en el momento histórico que estamos viviendo. Ya no hay quien se rasgue las vestiduras por ningún partido. El día que a alguien le dicen no en un partido, se quita la camiseta y busca cuál otra camiseta ponerse. Y está convencido que va a encontrar quien le dé una nueva camiseta y se la va a poner. Y en los partidos está pasando esto con toda flexibilidad y facilidad. Por lo tanto, debiéramos aprender de los hombres que son del mundo, como nuestro Señor Jesucristo dijo, que los hijos de luz debiéramos aprender de los hijos de este siglo a ser hábiles en los negocios. Y esta es una de las cosas en las cuales debiéramos aprender. La lección es, no te dejes seducir por la oferta incumplible. Lo que más escuchamos es eso, oferta que no se va a poder cumplir. Hay por ahí un candidato que ofrece que él es incorruptible. Bueno, independientemente de que no estoy a favor ni estoy en contra de él absolutamente, pero quienes han dicho que es incorruptible están blasfemando, porque el único incorruptible que yo conozco y que todos sabemos que existe y que así está escrito en la Biblia, el único incorruptible es Dios. Quien se pretenda incorruptible, pues está asumiendo un papel que solo le corresponde a Dios, porque todos los demás seres humanos somos corruptibles. Seamos políticos, seamos pastores, seamos profesores de ética, lo que seamos. Somos corruptibles, somos seres humanos vulnerables al mal, falibles, débiles ante la tentación y la oferta que el mal nos hace. Lo mismo que los otros que están ofertando otras cosas. Nadie en nuestro país puede asumir un rol mesiánico. Estamos viviendo momentos críticos en los cuales la credibilidad de cualquier postulante debe ser puesta bajo la lupa. Cumplir con las cosas que están ofreciendo no depende de solamente empeñar su palabra. Lo podemos ver en la potencia número 1, en donde un presidente que llegó anunciando que haría las cosas y que así inmediatamente tendría resueltas 10 asuntos que la nación estaba sufriendo y que la tenían congelada, solamente ha logrado sacar adelante 2 de sus grandes proyectos, la reforma fiscal y el otro asunto que era la reforma de los seguros médicos. Pero de ahí en fuera no ha logrado y no lo ha salvado al 100%. Lo ha logrado mediante grandes y tardadas negociaciones. Eso es muy difícil.
Aún quien venga postulándose, y aquí nos están mencionando lo del partido este que se pretende cristiano, aún quien venga postulándose por un partido que se pretende cristiano, hermanos, pongan por favor todo esto en tela de juicio bajo el criterio de una ética cristiana exigente. Sean delicados, sean muy incisivos en analizar las cosas, porque está de por medio lo que va a suceder con nuestro país. Y nuestro país desafortunadamente ha tomado ya muchas decisiones muy lamentables. Detrás de esas decisiones en ocasiones lo que encontramos es amargura política, resentimiento político. Y no es un buen motor para votar. El resentimiento político y la amargura política, el resentimiento social, la amargura social, no son buenos motores para ir a las urnas. Nos hacen votar por actrices, nos hacen votar por cómicos, nos hacen votar por payasos, nos hacen votar por pepenadores. Y no es que sean malas personas, ni que no tengan dignidad ni honor, pero no son las personas idóneas. Ya se ha demostrado y queda claro que lo único que usaron fue una imagen popular para lograr colocarse, posicionarse. E incluso en algunos casos, una vez estando allí, quien verdaderamente estaba detrás de su postulación llegó y les dijo: ya te puedes ir, dame la cartera, yo la voy a ejercer. Y eso sí, es la cosa más ridícula, ¿no? Es una utilización nefasta, vil de la política, que debe ser un ejercicio justo, un ejercicio íntegro, un ejercicio recto. La política debe ser un ejercicio recto y justo. No están dadas las condiciones en nuestro país para hacerlo. Esa es otra cosa, muy diferente. Eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos y no, digamos, arrojarnos luego. Incluso nuestra opinión el día de hoy puede cambiar en los próximos meses, ¿no? Definitivamente. Y por eso es importante que cada quien valore su voto y que no lo consulte, que no lo divulgue y que lo ejerza secretamente como dice la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de votar es precisamente ejercer una influencia desde la secrecía, una influencia que cree un poder que incline a la nación hacia un rumbo histórico de transformación real. La razón por la cual no sucede es porque en el proceso de elección, en donde la ciudadanía tiene que votar en la secrecía, no existe la secrecía, no existe la integridad, el voto termina siendo vendido y las personas votan por quien les dio la recompensa inmediata, sin pensar que la nación está comprometiendo su futuro a la adversidad, a la ruina, a la desgracia de las próximas generaciones. En algunos de nuestros estados, hablemos por ejemplo del estado de Veracruz, no sé, el estado de Chihuahua, otros estados, en donde la deuda es de tal proporción, ya los mexicanos que nacerán en las próximas 3 generaciones nacen con deuda, nacen con una deuda, y eso no debiera ser así. Entonces hay que analizar el voto. No permitas que nadie te diga por quién votar. Y si puedes, no le digas a nadie por quién votar. Ejerce tu voto con secrecía y permite que cada quien en conciencia asuma su responsabilidad, su deber ciudadano y su deber ético delante de Dios y cumpla con su responsabilidad. Vamos a quizá redondear un poco. Creo que se han dado algunos matices de esta pregunta o las respuestas a esta pregunta que voy a hacer, pero de forma quizá un poco más concreta. ¿Cuál debería ser entonces la postura apropiada de un pastor, de un líder ante estas elecciones? Creo que la primera y la esencial, la básica, es guiar a la iglesia a ejercer su derecho a votar, orientar a la iglesia con libertad, sin comprometer su voto por beneficios inmediatos como un dinero inmediato o una despensa o un ofrecimiento por cierto donativo, etc. La iglesia
debe ser orientada por sus pastores a que votar es un deber ciudadano y que como cristianos debemos cumplirlo. También debemos sentirnos honrados cuando en nuestra iglesia hay personas que se están postulando, pero no debemos comprometer a la iglesia a votar por ellos ni a ir a hacer campaña en favor de ellos, ni siquiera nosotros como pastores. Debemos saber respetar nuestros territorios y nuestros espacios y dejar que cada quien ejerza su responsabilidad y se desempeñe en su labor, respetando y honrando nosotros primero nuestro ministerio. Creo que la labor debe ser en orientación y claro, la iglesia debe orar permanentemente porque Dios guíe el proceso electoral y se dé el resultado de una manera que traiga una verdadera transformación en los valores de la sociedad. Que en nuestro país podamos ser testigos de un avivamiento de la justicia, de un avivamiento de la legalidad y del orden, que en nuestro país podamos ser testigos de un levantamiento de los principios y de los valores morales, que podamos ver una sociedad en donde prevalezca la paz, el respeto, la consideración entre los ciudadanos, que podamos ser testigos de la manera en que prevalece la seguridad por encima de la violencia, de la criminalidad y de la impunidad. Si eso llegara a suceder en nuestro país, debemos estar expectantes. No es la labor de un hombre, es la labor de un sistema. Y desafortunadamente no siempre el hombre garantiza que el sistema lo va a acompañar. Porque cuando un hombre llega al asiento del poder, tenemos que estar conscientes, no tiene todas las riendas en su mano para ejercer dictar las órdenes que él quisiera. Tiene mucho poder, pero el sistema no está 100% con él y tiene que ir logrando las negociaciones necesarias, ¿no? Así que no es factible eso de que un candidato determinado dice voy a desaparecer estas secretarías, otro candidato dice yo las voy a unir todas y las voy a hacer una sola secretaría de todas. ¿Quién sabe? Detrás de cada secretaría hay un sindicato muy poderoso y a la hora de la hora los bloqueos y todo eso lo hacen reconsiderar su postura, ¿no? Y ya después que terminó la campaña, la promesa termina en nada, ¿no? Y lo mismo sucede con el candidato que dice voy a descentralizar y me voy a llevar todas las que están concentradas en la Ciudad de México, unas las voy a poner en Campeche, otras las voy a poner en Quintana Roo y otras en Baja California. Pues qué conflicto para quien tiene que ir a hacer un trámite en 2 secretarías el mismo día y antiguamente iba a la Ciudad de México y lo resolvía y ahora va a tener que ir un día o 2 días o 3 días o una semana a Baja California y otra semana a Quintana Roo para hacer un solo trámite. O sea, entendamos que esto no es nada más cosa de que ya llegué al sillón, como pensó un güerito de allá del norte, ya lo voy a hacer y yo digo que se haga y punto. Pues me comienzo a encontrar con jueces que consideran anticonstitucional mis medidas y el sistema no está conmigo y no depende solamente de la decisión de un hombre. Entonces es muy delicada, la labor del pastor es muy seria, la iglesia tiene una responsabilidad de orar, la iglesia tiene un ministerio sacerdotal en la sociedad. Estamos en medio del hombre y Dios. Y tenemos que clamar porque Dios traiga ese avivamiento de justicia, de orden social, de seguridad, de paz a nuestra sociedad. Bueno, pastor, pues no sé, algunos últimos comentarios que usted quisiera aportar para cerrar esta transmisión. Sí, hay algunas cosas con las cuales los cristianos son fácilmente engañados. Una de ellas es, ¿qué no aman ustedes la justicia? ¿Qué no aman ustedes el bienestar? ¿No aman ustedes la igualdad? Y esto ha arrastrado a iglesias, a denominaciones, a renunciar a sus valores y principios doctrinales para involucrarse en campañas de promoción de ideologías que son absolutamente ajenas a los postulados bíblicos y cristianos, a defender causas que son extrañas al propósito
y al plan de Dios, causas que contradicen el orden de Dios. Una de ellas es esta causa que ha prosperado tan flagrantemente y que tiene que ver con la transformación del concepto de familia. Esta transformación del concepto de familia en el cual la familia tradicional ya no existe y cualquier cosa se puede llamar familia. Y esto es muy delicado, tiene gran seriedad en el fondo. También es importante que tengamos presente que la Iglesia no puede comprar el proyecto de un candidato para sumarse a él. Cualquier candidato puede comprar y abrazar. Comprar, digo, en el término de adquirir, de hacer suyo, de apropiarse. Y no me refiero a la transacción comercial, quizá la palabra comprar es totalmente inadecuada, pero me refiero al hecho de apropiarse. Puede apropiarse la causa del Evangelio y puede garantizar que va a haber libertad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esto es un valor que debiéramos reconocer detrás de un candidato. Si alguien garantiza que va a haber libertad para proclamar el Evangelio de Jesucristo, que se va a hacer cargo de vigilar que no haya persecución en contra de las minorías religiosas, particularmente evangélicas, y cualquier minoría religiosa que merece respeto. Pero escuchemos la voz de los candidatos acerca de eso y dense cuenta que ese es un tema que no les interesa. ¿Cuál será el trato que ellos tendrán con las minorías religiosas? ¿De qué manera considerarán a los ministros de culto? ¿Saben? Los ministros de culto en nuestro país son ciudadanos de segunda clase, porque no pueden ser votados, obviamente, como en otras democracias, en donde no importa si son ministros de culto, pueden ser votados, lo cual está bien, qué bueno, gracias a Dios que sea así, para que no algunos ilusos e ingenuos se distraigan del llamado que tienen y abandonen su responsabilidad delante de Dios. Pero sí es importante que entendamos que vivimos en una sociedad en la cual, por ejemplo, los ministros de culto carecen de ninguna acreditación académica. Pueden tener doctorados y pueden tener lo que quieran tener y no hay reconocimiento académico de parte de la institución oficialmente responsable de dar los certificados y reconocimientos académicos acerca de la formación de un ministro. No importa si es católico, si es protestante. Para la Secretaría de Educación, un ministro de culto no estudió nada, no tiene ningún aval de ninguna índole. Es interesante porque, ¿qué opinan de eso los candidatos, verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su sentir? Y también advertir acerca de los pretendidos partidos cristianos o candidatos cristianos. Soy de la opinión que no debieran existir partidos cristianos. Personalmente, mi enfoque pastoral es que el propósito de Dios no es que fundáramos partidos cristianos. El propósito de Dios es que al ser la luz del mundo y la sal de la tierra, los cristianos estemos involucrados en todos los partidos. Alguien me va a decir, si hubiera un partido nazi, ¿debieran haber cristianos en él? Bueno, ahí se va a ver los verdaderos valores cristianos de cada quien. Si alguien dice que es cristiano y está en ese partido, está dando frutos. Y lo que sirve para identificar quién es y quién no es como algunos postulan los dones espectaculares del Espíritu Santo, en donde la gente hace cosas sobrenaturales. No, la única evidencia establecida por Jesucristo para identificar quién es verdaderamente un discípulo, un cristiano, alguien convertido a Jesucristo, son los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Así que un partido que se pretende cristiano no puede esperar llegar a una iglesia o a una congregación y decir somos el partido cristiano y a partir de allí lograr que todos los miembros de la iglesia se adhieran a él por el hecho de ser un partido cristiano. Yo creo que eso es ingenuo, intencionalmente cándido, pretenden que sea así. Para los que están en el ámbito de la política saben que quien se postula como un partido nuevo y que se denomina cristiano, en realidad está interesado en prerrogativas y en privilegios.
Y por eso no es importante con quién haga alianza. Al final de cuentas, si hace alianzas con Satanás, está bien, no pasa nada. Con quien haga alianzas, en donde esté, va a funcionar. Ya ha hecho alianzas con unos, alianzas con otros. Perfecto, o sea, está demostrando que realmente su vocación cristiana no existe. Realmente existe una vocación política de aspirar al poder, lo cual es legítimo, pero pues que no debiera utilizar el sobrenombre cristiano, que no corresponde en ninguna manera a la realidad. Con esta advertencia yo creo que debemos estar atentos a que si hay quien hace eso, va a haber quien haga quizá cualquier cantidad de cosas. Ahora, sí debemos pensar seriamente que el reino de Dios significa justicia y significa paz y significa seguridad, pero no es algo que nos puede garantizar ningún político. Esta nación, particularmente México, nuestro país, ha vivido con un credo equivocado por muchas generaciones, detrás del cual está el paternalismo que hubo en el Edén, el paternalismo que la serpiente muestra con Eva, el paternalismo que se reveló en la conquista cuando los españoles ejercieron tutela sobre los indios. El mismo paternalismo sigue estando presente hoy en día para una nación que cree que el gobierno es Dios y que el gobierno le tiene que solucionar todo. Y eso es falso. El gobierno no es Dios. El presidente de la República no es Dios. No tiene toda la potestad. No tiene todo el poder. No tiene la soberanía. Solo Dios lo puede hacer. La justicia que México necesita, la equidad, el terminar con este régimen de violencia, de corrupción, de impunidad, no está en la mano de un candidato, está en la mano de Dios. Y cuando esta nación se reconcilie con Dios, verá tiempos nuevos diferentes. México está viviendo una crisis, y la palabra crisis viene del griego crineo, crinó, que significa juicio. México está viviendo, somos una nación que atraviesa por un proceso de juicio, un proceso crítico. Cada proceso electoral acentúa esta realidad. Vayamos a Dios como nación, vayamos a Dios como iglesia. La iglesia es un retrato hablado de la nación. La condición espiritual de la iglesia se ve reflejada en la condición histórica, social y política de la nación. Tal la iglesia, tal la nación. Eso lo vivimos a través de la historia sagrada, leyendo la Biblia nos damos cuenta. La manera en que en la etapa de los jueces el pueblo vivió en tumbos, de fracaso en fracaso, y Dios los levantaba y volvían de nuevo al fracaso, porque se olvidaban de Dios. Y no estamos lejos de estar viviendo esa historia, hermanos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo dice el Señor Jesucristo claramente. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo les agradezco mucho. Yo sé que habrá quien difiera de las cosas que hemos comentado aquí. Y agradecemos que nos vean de todas maneras. No vamos a entrar en polémica y de una vez decimos no vamos a responder a ninguna respuesta o a ningún cuestionamiento, porque no tenemos el plan de entrar en polémica. Solamente queremos dar este enfoque pastoral para despertar la mente a un discernimiento más agudo, si es posible. Y si no lo logramos, discúlpenos, no quisimos distraerlos, pero esperamos que sea utilizado. Y por eso, cada que terminamos nuestro programa, oramos, pedimos la dirección de Dios. Claro. Y pues quisiéramos agregar nada más que esperamos que no se saquen los comentarios fuera del contexto. Claro. Porque a veces se puede también tratar con mala intención de hacer decir algo que realmente no se dijo. Volvemos a puntualizar, amados, que la intención de esta transmisión es 100% pastoral. No hablamos de doctrina, no hablamos de teología así a la ligera. A la ligera. No estamos hablando tampoco de la, no sé, de la solución para todos los problemas de la vida, la panacea de todos los problemas de la vida. Simplemente es un abordaje desde la experiencia, desde la óptica pastoral, desde una interpretación bíblica aplicable a nuestra realidad evangélica presbiteriana nacional,
Y bueno, habrá quienes difieran, quienes quizás se molesten, pero la idea, hermanos, nuevamente es aportar para la edificación de los hermanos. Y como lo dije desde un principio, quien le parezca edificante, tómelo. Quien no le parezca edificante, deséchelo. Es la libertad que tenemos en Cristo, pero sí le rogamos en el amor del Señor que no saquen palabras fuera de contexto ni frases fuera de contexto, sino que se escuche la transmisión completa. Y al decir eso, qué bueno que lo mencionas, pastor. No tenemos ninguna preferencia por la cual invitarles, no tenemos ningún compromiso partidario y no les estamos dando ninguna línea para que vayan en contra de alguien o a favor de nadie. Disciernan y valoren y tomen su propia decisión secretamente y ejerzan su voto. Pues vamos a orar, hermanos. Por favor, pastor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que nos ilumines con tu sabiduría. Hay muchas cosas, Señor, que van a suceder en los próximos meses, cambios importantes, en especial en la silla presidencial, y rogamos, Padre, que tú puedas suplir la sabiduría, puedas bendecir a cada una de las personas que aspiran a la presidencia de este país, para que, Señor, no obedezcan su propia concupiscencia, sus intenciones, quizá hasta sus propios problemas personales, sino que puedan ser de utilidad, Señor, para esta nación. Nosotros creemos que todos los que están en una posición de gobierno, de alguna forma, Señor, son puestos por ti, porque tú eres soberano. Y te suplicamos, Señor, que ayudes a la iglesia a poder participar de este proceso con una forma limpia, de una forma tranquila, en paz, sin que haya divisiones en las iglesias entre los hermanos, sin que haya un proselitismo que genere, Señor, en una desviación de la misión que nos has puesto como iglesia. Nos has llamado a ser predicadores del Evangelio, nos has llamado a formar discípulos, nos has llamado, Señor, al amor y a las buenas obras entre la iglesia. Y ayúdanos a no separarnos de ese llamado, Señor. Ayúdanos también a los pastores a tener cordura, a tener mesura en estas situaciones. Y, Padre, pues sé tú el que nos acompañe durante todo este proceso y ayuda a nuestro país, Señor. Realmente necesita un cambio, realmente necesita, Señor, que tú reines. Y, Padre, te suplicamos que el cambio no venga por un partido, sino por tu iglesia, que predique tu evangelio y que haga cambios en la sociedad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Bendice a mis hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Sé con ellos, Señor, en todas las partes, Señor, donde están. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias por el privilegio, pastor. Me privilegia mucho que tú vengas a hacer esta grabación y la oportunidad de acceder a nuestros amigos y hermanos. Gracias por sus comentarios. Gracias a cada uno que nos han hecho comentarios muy amables. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Pues hasta luego, hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga.